Michelangelo Buonarroti, o como se dice en español, Miguel Ángel. También es conocido por muchos como el Divino o el Gran Divino. Miguel Ángel fue y sigue siendo para muchos el mejor artista de la época renacentista. Nació el 6 de marzo de 1475 en la República de Florencia, y su labor como artista la realizó por más de 60 años. A pesar de que ahora ya es un fósil, la belleza de su arte sigue siendo recordado y valorado por muchas personas en todas partes del mundo. Sus obras son escasas, a comparación de las obras de otros artistas. Esto se debe, como lo vimos anteriormente, a que Miguel Ángel, antes de morir, decidió quemar todas sus anotaciones y todo lo que él guardaba consigo. Con él también muchas obras. Miguel Ángel fue el segundo de 5 hermanos. Su madre falleció cuando él tenía apenas 5 años de edad. La decadencia económica empezó con el abuelo del artista y su padre, que había fracasado en el intento de mantener la posición social de la familia. Miguel tenía una buena relación con su familia. Miguel quería ser artista y cuando comunicó a su padre que deseaba seguir el camino del arte, tuvieron muchas discusiones, ya que en aquella época era un oficio poco reconocido. Ludovico de Leonardo, padre de Miguel, consideraba que aquel trabajo no era digno del prestigio de su linaje, pero Miguel, a pesar de su juventud y de su firme decisión, consiguió convencerlo para que le dejara seguir su gran inclinación artística, que según Miguel le venía ya de la nodriza que había tenido, la mujer de un picapedrero. De ella comentaba: juntamente con la leche de mi nodriza mamé, también las escarpas y los martillos con los cuales después he esculpido mis figuras. Miguel Ángel Buonarroti, poesía. Como poeta, Miguel Ángel ha dejado unas 300 composiciones que ocupan un lugar destacado en la lírica. Su tono energético y su austerio y una continua atención hacia una ardiente inmediatez expresiva. De los más de 500 sonetos que Miguel Ángel compuso, muchos fueron dedicados a Cavalieri. En ellos se refleja una poesía amorosa adherida a las conversaciones de la época y plasma su adoración por el joven, que para el artista parecía un reflejo de la belleza eterna. Asimismo, podemos ver reflejado estas alabanzas al joven en cartas fechadas el 1 de enero de 1533. Un fragmento de los sonetos que Miguel Ángel le dedica a Cavalieri es: que se detenga este tiempo, estas horas, el sol, la luz sobre su rostro, y pueda yo sentir tu don completo, Señor mío, deseado desde entonces en mi cuerpo indigno que te abraza. Miguel Ángel desde muy pequeño demostró la habilidad que tenía, la destreza en sus manos, el deseo de su corazón de poder expresarse a través de su trabajo, tanto con la pintura, la arquitectura, como con la escultura, la que realmente fue su predilecta. Entre los trabajos más destacados de Miguel Ángel en escultura están La Piedad, actualmente ubicada en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, esculpida por Miguel Ángel entre 1498 y 1499 a la edad de 24 años. Es la escultura de bulto redondo, que significa que puede verse desde todos los ángulos. Es la única escultura de Miguel Ángel que firmó. El David, actualmente expuesta en la Galería de la Academia de Florencia, Italia. Con una altura de más de 3 metros, Miguel Ángel utilizó la técnica del contrapposto. El Moisés, también una escultura de grandes dimensiones ubicada en la Plaza de San Pedro en Roma. Pintura. Dentro de las pinturas más destacadas de Miguel Ángel tenemos El Juicio Final, ubicado en la Capilla Sixtina en el Vaticano. Esta obra tardó alrededor de 8 años en ser completada. Es una pintura al fresco. La bóveda de la Capilla Sixtina es el conjunto de pinturas del fresco realizadas para decorar la bóveda de la Capilla Sixtina en la Ciudad del Vaticano, Roma. Fue pintada entre 1508 y 1512 por Miguel Ángel y es una de las obras pictóricas más complejas y más bellas de toda la historia del arte.
En las obras de Miguel Ángel, tanto en pintura como escultura, se caracteriza por ser de apariencia juvenil. Esta apariencia era considerada en la época como el ideal a alcanzar. En el año 1532, en la llegada del invierno, Miguel Ángel, con 57 años de edad, viaja de nuevo a Roma, llamado por el Papa Clemente VII. Y fue entonces cuando conoció a Tommaso Cavalieri y de inmediato se enamoró de él. Miguel Ángel lo amó con toda pasión, infinitamente más que a ningún otro. El joven Cavalieri, entusiasta de las artes, ya admiraba enormemente al maestro. El amor que sentía por Cavalieri y por todos sus amantes masculinos era una forma de rendirse ante la belleza platónica. Toda su obra está rendida al cuerpo masculino y a su indudable belleza desde sus inicios hasta su muerte. Su obra, tanto pictórica como escultórica, fueron ejemplo de ese amor que cultivó por sus amantes, la misma pasión con que hizo sus grandes trabajos, desde el David hasta los monumentales figuras de la Capilla Sixtina, y que luego idealizaría aún más en los frescos del Juicio Final. Fueron ejemplo de su amor homoerótico que terminaron de idealizarse y configurarse con Cavalieri y en sus éxtasis amorosos con el joven. 18 de febrero de 1564. Miguel Ángel Buonarroti, magistral escultor, pintor y arquitecto, muere en su casa en uno de los barrios más pobres de Roma. Esa misma noche, agentes del Vaticano irrumpen a registrar su taller, pero llegan demasiado tarde. Antes de morir, Miguel Ángel reunió todos sus dibujos y sus cartas y los quemó. Miguel Ángel no tuvo el sepelio digno de un divino, a pesar de que pasó gran parte de su vida dedicándola al servicio de la Iglesia Católica. Esto se debe a que, según historiadores, Miguel Ángel escondía su lado maligno y que él mantenía en desacuerdo ciertas cosas que practicaba la Iglesia Católica en ese entonces. Muchos aseguran que la maldad de Miguel Ángel recae en mensajes ocultos escondidos en sus obras de arte, pero yo creo que no era un lado maligno, sino más bien un lado ingenioso, ya que en aquel entonces era muy valiente el que se atrevía a denunciar a la Iglesia Católica, y obviamente la mayoría que lo hacía no contaba para vivirlo. Lo que es el artista Miguel Ángel, como comúnmente se le conoce en esta región, ¿verdad? Para mí es como una encarnación del artista total y paradigma del genio renacentista. Es uno de los genios más importantes del mundo en el ámbito artístico, ¿verdad? Creo que son imágenes y obras tan importantes y trascendentes que en algún momento la hemos tenido la oportunidad de ver, de impactarnos. Yo la verdad siempre, desde muy pequeño, he tenido el buen hábito de dibujar. Y creo que en algún momento de mi niñez tuve la oportunidad de presenciar esta obra, a impactarme a la vez, o tratar de dibujar mi propia creación de Adán desde pequeño, y definitivamente no podía, ¿verdad? Ahora que se podría decir, en comillas, que he adquirido una línea un poco más fina y un trazo más concreto, pude interpretar mi manera y crear mi propia versión de la creación de Adán. Definitivamente me inspiré en esta gran obra, y tratando de darles conceptos distintos, ¿verdad? Siendo como en el contexto en el que me veo rodeado hoy en día, como por ejemplo la imagen de Adán, que simula ser un hombre, ¿verdad? Pero cuando en realidad en mi dibujo o en mi obra ya no es un hombre, sino es un híbrido. Y es lo que pienso ahora de la raza humana, ¿verdad? Todo lo que
hemos decaído, cómo hemos llegado a podrirnos tanto materialmente como espiritualmente, sobre todo por dentro, ¿verdad? Creo que la raza humana es irreconocible en este siglo, porque cada vez parece que vamos en mal en peor. Entonces lo interpreté como un híbrido, siendo partes humanas y partes animales, ¿verdad? Una mezcla de especies. Ahora bien, lo que es la mano, que en la versión original representa la mano de Dios, yo aquí no la veo representada como la mano de Dios, sino como la mano del mismo hombre, del hombre consumista, del hombre que ya simula ser Dios, ¿verdad? Del hombre que nos presenta todos los placeres de la vida, todo lo material, a cambio de que seamos sus marionetas para siempre y que estemos aprisionados a lo que él se le antoje. Y también coloqué 3 palomas que representan cómo ahora las religiones van más basadas en lo que es el dinero, el interés económico, que lo espiritual, ¿verdad? Creo que son muy pocas, no religiones, sino espiritualidades que aún conservan lo que es la verdadera devoción, ¿verdad? Ahora bien, lo que es el espacio, para mí, siendo uno de los paisajes más hermosos y que más admiro, para mí es donde nos encontramos ahora muchas personas, sobre todo en este país, en un limbo, en un espacio. Hacemos las cosas de un modo automático, no sabemos dónde estamos ubicados, dónde estamos parados. Entonces decidí colocar un espacio en la parte como de fondo, por lo mismo, porque muchas personas viven su vida sin cuestionarse por qué están acá, qué hacen acá. Y lo que es el feto, para mí representa cómo nosotros nacemos actualmente, ¿verdad? Esta generación en pleno siglo XXI, nacemos en un mundo básicamente podrido, donde hay mucha contaminación, donde siguen habiendo guerras, y todo esto va en aumento. El reloj que coloqué en la parte superior izquierda, para mí representa que el tiempo ahora ya se va totalmente muy rápido, o sea, ya no tenemos noción en el tiempo que vivimos porque estamos tan preocupados, unos trabajando, otros estudiando, otros básicamente perdiendo el tiempo, que el tiempo ya dejó de ser importante, o sea, ya es una vida básicamente automática. Vivimos por instinto, no por razón. Y más o menos ese es el tipo de concepto que he tratado de darle a este dibujo que en sí no está terminado, ¿verdad? Todavía faltan algunos detalles que pintar y algunas otras cosas que agregar, ¿verdad? Pero me siento muy feliz al haber terminado.